Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal. En esta ruta de hoy, en la jornada de este jueves, en 17 de octubre, nos vamos a ir hasta la preciosa localidad de Ayamonte y vamos a hablar con un poeta que ya es amigo nuestro, José Luis Rúa. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer contar con usted en esta mañana nuevamente y tener su voz para que nos cuente lo que vamos a vivir en la Casa Grande de Ayamonte en cuestión de nada, de un par de días. ¿Qué es lo que vamos a tener, José Luis? Pues mira, el próximo jueves, Dios mediante, presentamos en la Casa Grande a partir de las 8 de la tarde un poemario de Eladio Horta titulado Taller de Palabras y uno mío, Consejo de Redacción, que es un homenaje, son esas tonterías que a mí se me ocurren de vez en cuando. Y luego a la gente, en principio, le choca un poco, ¿no? A determinada gente, lógicamente. Pero luego lo agradecen. ¿Por qué te cuento esto? Sí. Pues porque es un capricho. Entonces llega un día y digo, joder, que menos que recordar, que cuando pase el tiempo se recuerde que hubo un grupo de gente en Ayamonte. Poetas del Guadiana somos de Villarreal, ¿no? Sí. De Portugal y de esta parte de España. Y el Consejo de Redacción solamente lo integramos 6 personas de aquí. De aquí puede ser de Ayamonte o hay uno de Sevilla, Carmen Herrera, Leona Costa, que es de Ayamonte, pero es profesor en la Universidad de Lisboa. Luego estamos Diego Mesa, Clemen Esteban, Eladio Horta y yo. Entonces, nosotros decidimos que publicamos, porque en un principio, la primera vez que nos reunimos en Montefrancisco, se me ocurrió, yo digo, joder, que quede, como dice mi amigo el poeta y profesor Pedro Ojeda, dice, tú lo que haces muchas veces es levantar actas de lo que ha sucedido en un momento determinado. Y efectivamente es así. Aquel día saqué un poemario que era Foto Guadiana, que era de toda la gente que participó en un encuentro, una reunión que tuvimos en Montefrancisco. Aquella fue la primera publicación, que nos la sacó la editorial Banzeulen. La segunda ya fue con la editorial Crecida, que es de aquí de Ayamonte, una editorial independiente que lleva publicados 32 o 33 poemarios, saca solamente uno por año, y los 2 o 3 primeros poemarios que sacamos, los sacamos con la editorial Crecida. Pero luego vimos que de cara a Hacienda y de cara a todo podía ser un follón en un momento determinado y nos incluimos por amistad y por compañerismo y por muchas cosas con Banzeulen, los hermanos Banzeulen, de la editorial Banzeulen de Sevilla, y publicamos con ellos. Entonces, yo que soy así de caprichoso, entre comillas, y demás, digo, bueno, algún día se sabrá que en Ayamonte hubo un grupo de poetas que se dedicaron en su tiempo libre, en sus ratos que se encontraban en la casa del Campo de Canela, en casa de Eladio Horta. Entonces, este poemario, ese capricho, es una recopilación de poemas de los 6 miembros del Consejo de Redacción. Lleva fotografías de los encuentros de algunas de las veces que nos hemos reunido allí, que hemos estado en el Navazo de Eladio, en el campo, allí fuera, debajo de la parra de su casa. Y la portada precisamente es eso, es la parra de su casa, que nos recuerda que allí hemos estado en más de una ocasión y que nos hemos reído, o nos hemos tomado una cerveza, o hemos hecho algún encuentro poético, o tal. Y esos son los caprichos que yo tengo de vez en cuando, que en algunas ocasiones me busco un patrocinador, cosa que no les gusta a los poetas porque dicen, joder, un poemario patrocinado. Digo, bueno, pues yo soy así, a mí me da exactamente igual, yo lo que quiero es que quede el recuerdo ese, pues es igual que ahora mismo vengo del cementerio de Castromarín. Sí. Bueno, he ido a desayunar a Castromarín, pero ya lo tenía previsto, he hecho la compra allí en el Corvo y me he acercado al cementerio a fotografiarlo para hacer un cartel, porque antes de ayer lo comenté y me autorizaron con Filomena Sintra, que es
la vicealcaldesa de Castormarín, hacer una lectura en el cementerio de Castormarín, que no lo habíamos hecho. Lo hemos hecho en Ayamonte, en Villarreal, en Cacelavella. Me faltaba Castormarín y nos lo han concedido. He ido a hacer unas fotos para ponerlo, para hacer un cartel casero, de esos que yo hago también, y tener una lectura el día 2 en Castormarín. Bueno, pues de la primera lectura que tuvimos en el cementerio, aquí en Ayamonte, saqué un poemario con la gente que habían leído allí, que era poemas para la vida, y esa es la línea de lo que te estoy diciendo. Poemarios míos, pues he sacado 8 o 9, pero poemarios con otra gente por cualquier razón. Mira, ahora mismo estoy hablando contigo y estoy en la sala de Seda Espacio Abierto, en una galería de arte, y allí enfrente estoy viendo, hay cuadros de distintos autores, que se va a inaugurar una exposición dentro de poco, y allá enfrente estoy viendo un cuadro de Juan Galán. Bueno, pues el año pasado y el anterior saqué un poemario. El primero era Érase una vez un patio, que eran 45 cuadros de patios andaluces de Juan Galán, el pintor de aquí de Ayamonte, con 45 poemas de poetas de todas partes. El año pasado saqué el Déjà Vu, que volvían a ser 40 y algo de patios con 40 y algo de poemas y eso. Y tú me preguntas, y te digo lo mismo de antes. Pues un capricho. Un capricho, me lo pide Juan, ¿por qué no hacemos una cosa de estas? Y yo no tengo problema ninguno, porque se hace rápido, porque afortunadamente le pido cuadros o fotografías de cuadros a los pintores y me las dan para ilustrar poemas, les doy poemas y los ilustran, pido poemas a la gente y me los dan, con lo cual, como es extremadamente fácil, pues lo saco y luego queda ese recuerdo. Pues con pintores. Mira, ahora mismo aquí en la sala hay un cuadro, que luego ya veis, te lo digo, que es de un poemario que saqué hace... El poema es del 2002 y está ilustrado por Rodríguez Aldón, María Teresa, la hija de Ángel Guerrero de Subi. Hay uno otro aquí en el suelo de Ángel Cabel, de Maribella Mateos y de Manolo Rodríguez. Son cuadros que yo les di en una cartulina un poema, me lo ilustraron, se montó una exposición y se vendió a beneficio de las Hermanas de la Cruz hace 8 o 9 años, se sacó un poemario patrocinado y se regaló a la gente porque ese no era para vender, ¿sabes? Y es lo que te digo, es igual que este de Consejo de Redacción. Son caprichos en los que cuento con el favor de mis amigos poetas, pintores, todo. Maravilloso capricho, ¿eh? José Luis, es maravilloso capricho. Este consejo... bastante barato, ¿eh? Bueno, barato, pero tiene un valor impresionante, porque es la recopilación, ¿no?, de las obras y su particular homenaje, ¿no?, a ese consejo de redacción. El valor al que yo me refería era económico. Claro, sí, le hemos entendido. Publicar un poemario a color, con papel fotográfico, no sé cuántos, al precio que nos lo pone Antonio Van Zeulen, que es precio de coste, porque estamos en plan de amigo y nos lo hace así, a cambio de que luego él pueda en su editorial ponerlo en descarga gratuita y tiene una repercusión y una... es como un altavoz de Poetas del Guadiana y tal, a eso me refería. Y entonces, claro. ese capricho, que es económico, bastante económico en términos generales, pues encima me busco a alguien que me lo pague, con lo cual me descargo de la obligación de tener que vender, de buscar dinero. Algunos vendemos para compensar lo que nos falta o algunos que luego no se venden porque le publicamos a autores, no solamente los nuestros, sino a cualquiera. El sábado le entregaba a un muchacho de Ayamonte, bueno, muchacho, ya es un hombre que vive en Sevilla, es su primer poemario, él ha pagado parte de ese poemario y ahora el resto, pues habrá que vender algunos o habrá que ver qué hacemos para compensar lo que nos ha costado sacarle ese poemario, ¿no? Pero nada, bien. Eso le iba a preguntar, José Luis. ¿Hay gente joven escribiendo poesía? Pues ahora mismo es poca. Sí. Poca.
hace unos años, no sé, hará 7, 8 años, sacamos un poemario que era Poesía joven del Bajo Guadiana, españoles y portugueses. Sí. Los españoles eran la mayoría, si no todos, del Instituto de Bachiller de aquí de Ayamonte. Y el resto eran de secundaria de Villarreal de San Antonio. Eso fue una promoción y ha desaparecido. Vaya. O sea, solamente tengo contacto ahora mismo con un alumno que está preparando un poemario, lo va a sacar y tal, pero el resto han desaparecido, por lo menos con nosotros. Uh-huh. Con nosotros. A lo mejor por ahí, bueno, estoy pensando ahora en Isabel Martín, que está pegando fuerte, se fue a vivir al norte y a través del Facebook la sigo y eso, y está, bueno, publicó con nosotros, no ha vuelto a publicar, pero esa publicación la está divulgando mucho, la está exponiendo mucho y está sonando, pero no ha vuelto a publicar. Y el resto de la gente los hemos perdido. Hemos publicado 3 poemarios de críos de primaria, del colegio, uh-huh. Tanto de Ayamonte, ha estado Ayamonte, en otra publicación estuvo también Villablanca, ha estado Villarreal, Vilanova de Cacela, ¿sabes? Ha habido gente de distintos sitios, pero no hemos tenido continuidad tampoco con ellos. No ha habido luego una proyección ni que se te hayan acercado y hayan preguntado. No. Uh-huh. Y lo echamos mucho en falta, ¿eh? Pues nos lo preguntamos muchas veces. ¿Por qué no hay ahora ningún? No lo sé. Y eso que hacemos lecturas de vez en cuando en el instituto y en los colegios y eso, pero no. Falta cantera. Qué bonito es. Qué bonito es escuchar poesía y qué difícil es a veces leerla, es decir, en voz alta, hacer esa lectura de la poesía. No todo el mundo es capaz, ¿eh? Y yo te digo la verdad, yo he escuchado a gente, he entrado en internet, en YouTube, buscando poetas y tal. Sí. Y hay gente inmensa, uh-huh. No te voy a dar nombres para no... inmensa, pero que a la hora de leer, digo... ¿A que sí? Lo leo yo y la lectura mental que yo hago me gusta. Sí. Y sin embargo lo he escuchado a él o a ella y se me ha quedado corto, porque la imagen que yo tengo a través de sus lecturas son impresionantes. Sí, es cierto. Es difícil. Eladio Horta, por ejemplo, es uno de los poetas que la personalidad de su poesía es su propia lectura. O sea, yo he escuchado a gente leer algún poema de Eladio y no tiene nada que ver. Uh-huh. Eladio es muy personal y tiene ese sello. No hay nadie que pueda leer la poesía de Eladio porque no tiene nada que ver. Claro. Él no es que la dramatice ni la escenifique ni nada de eso, pero tiene su sello personal. Qué bonito. Pues tenemos esta presentación de poemarios el día 20 de octubre en la Casa Grande de Ayamonte a las 8 de la tarde. ¿La entrada es libre, José Luis? Sí, por supuesto. Pues esperamos y deseamos que sea todo un éxito, como siempre, y por supuesto seguiremos hablando porque tenemos que hablar de esa lectura que quiere usted o que quieres realizar en Castromarín, que creo que es muy interesante. Así que volveremos a hablar, José Luis. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Radio Cartaya. Solo hay una radio que te las cuenta todas.